Amén, gloria a Dios. Amén. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo en comunión con Santo Espíritu. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia, Padre Santo, primeramente dándote las gracias por cada una de nuestras vidas, dándote la gloria y dándote la honra, bendito Padre Celestial. Te damos las gracias, Padre amado, por este día tan hermoso que nos has, Padre Santo, dado ese privilegio de estar nuevamente aquí en tu casa, Padre amado. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú hablando, Padre amado, en nuestros corazones, que sea tu Santo Espíritu obrando, Padre Santo, a través de este vaso, bendito Padre Celestial, que traigas palabra, Padre Santo, que venga de lo alto, Padre amado, que mengue yo para que crezcas tú, bendito Padre Celestial, que seas tú hablando, Espíritu Santo de Dios, tomando el control, el poder y el dominio de mi mente y de mi corazón, para que no salga palabra vana de mi boca, sino que salga palabra de edificación para cada uno de nosotros, Padre Santo. Trae ese alimento a nuestras almas, a nuestros corazones que necesitamos, bendito Padre Celestial, y desde ya a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Quiero predicar bajo el tema de, le puse, no te amarres apresuradamente con tus palabras, ¿verdad? Esto estaba leyendo y decía, a veces tenemos a veces no tenemos más que nada, somos bien rápidos para hablar, ¿verdad? A veces, ¿cuántos nos ha pasado de que a veces hablamos rápido y a veces no medimos las consecuencias o a veces nos dejamos llevar? Somos emocionalistas más bien, ¿verdad? Porque a veces nos dejamos llevar por las emociones y por los impulsos, por lo que estamos sintiendo en el momento, y ya después cuando estamos ya cuando estamos en el problema o en la dificultad, ya a veces nos estamos lamentando ahí diciendo, ya metimos la pata, ¿verdad? ¿Y qué más queda después de eso? Asumir las consecuencias, ¿verdad? Dicen, el dicho que dice, pues no queda de otra más que agarrar el toro por los cuernos. Si ya uno ya metió la pata, ¿qué más queda hacer? Ya no hay vuelta atrás, asumir las consecuencias, ¿verdad? Amén. Todo hombre de Dios, amados hermanos, como hombres de Dios y mujeres, siervas de Dios, yo creo que Dios quiere que hagamos, bueno, más bien todos sabemos que tenemos que reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fuimos hechos para manifestar la gloria de Dios, comportarnos, tener ese comportamiento, ¿verdad? Que día con día Dios va a ir haciendo la obra en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, hasta que se vaya formando, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto, ¿verdad? Pero día con día tenemos que estar esforzándonos en cumplir su palabra, en ser hombres de palabra, ¿verdad? La Biblia nos habla de muchas promesas, ¿verdad? Incluso conocemos ese versículo que dice que Dios para siempre, ¿verdad? Es misericordioso y su fidelidad. Él es grande, ¿verdad? En amor, misericordia y fidelidad. Y Él es fiel, ¿verdad? Dice su palabra que Él no es hombre para que mienta. A veces nosotros le fallamos, ¿verdad? Constantemente le estamos fallando con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Día con día le fallamos, hermanos. A veces nosotros como hombres de Dios, tenemos que tener integridad en nuestras palabras, ¿verdad? Porque ¿por qué causa se conoce el hombre de Dios? Por cómo camina, por cuáles son sus frutos, ¿verdad? Sus comportamientos, cómo habla, ¿verdad? Porque ya sabemos que a veces, más bien cuando vino el Espíritu Santo en nosotros, hubo un cambio, ¿verdad?
Y en todos va a ser la obra el Señor, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que cuando vino el Espíritu Santo, dejamos de ser lo que éramos antes. Dejamos de decir mentiras más que nada, ¿verdad? Porque yo creo que ya estando un siervo de Dios no tenemos que andar diciendo, o si somos cristianos, si estamos en el Evangelio caminando con Dios, tenemos que tener esa palabra, porque a veces la palabra que nosotros nos va a respaldar, ¿verdad? O porque más que nada hoy en día ya la palabra del hombre ya no tiene valor, porque a veces luego ya no cumplen, ¿verdad?, las promesas que se hacen. A veces, y por eso mismo creo que tomaron la decisión de que ya ahora, después de que ya no cumplían con las palabras que daban, ahora ya venían cuando firman un papel, ¿verdad?, que tienen que firmar para que compruebe que verdaderamente, porque el hombre es inconstante, somos inconstantes, ¿verdad? En un momento decimos sí y al rato luego cambiamos de parecer, luego decimos que ya no, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros como siervos del Altísimo tenemos que hablar con integridad, tener dominio propio, aun cuando nadie nos vea, hay que honrar lo que hayamos dicho. Todo lo que hayamos dicho, o lo que hagamos, lo que digamos, lo que se manifieste en nosotros, no solamente en público el hombre de Dios se va a dejar ver que es hombre de Dios, sino que también cuando nadie te ve, cuando nadie nos ve, hermanos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, si decimos chismes, decimos groserías, cómo somos con los demás, ¿verdad? Porque el hombre de Dios no puede ser como inconstante, no tener como doble cara, doble ánimo. Ante el público, ante los demás, ante los hermanos, bien comportaditos, ¿verdad? Como dicen, como si no mataran ni una mosca, ¿verdad? Sino que tenemos que tener un buen comportamiento, porque Dios lo mira todo, hermanos. Los ojos de Dios están en todas partes, ¿verdad? Imagínense que Él conoce hasta lo más profundo de nosotros. Incluso lo que no lo hemos dicho y lo que ya viene en pensamiento, también Él ya lo conoce, ¿verdad? Y el día de la venida, hermanos, de nuestro Señor, porque yo creo que todos nos queremos ir con Dios, ¿verdad? Nadie se quiere quedar, todos nos queremos ir, porque va a ser duro el que se quede, hermanos. Por eso tenemos que caminar rectamente, y más que nada vivir dignamente, ¿verdad? Como siervos, como hijos de Dios, ¿verdad? El hermano el otro día comentaba que quería cambiar de Señor, pero a veces, hermanos, con tan solo decir, hemos escuchado ese versículo que dice que el que dice mentira, ¿de quién es hijo? Dice, del diablo, ¿verdad? Así es que, hermanos, para el día de cuando nuestro Señor venga, dice que por nuestras propias palabras vamos a ser juzgados y justificados. Ahí no va a haber, lo hice por ignorancia, o no sabía yo. O sea que nuestras mismas palabras nos van a condenar, hermanos. Porque aquel día yo estaba meditando y estaba leyendo. Todos sabemos, más bien cuando venimos a los caminos del Señor, cuando nos hacen la oración de fe, ¿verdad?, para ser salvos. Luego escuchamos la palabra cuando dicen, inscribe en el libro de la vida, ¿verdad? Pero hay más libros, hermanos. Está el libro de la vida, está el libro de las memorias, donde se está apuntando todo. No solamente todo lo que digamos, sino lo que hagamos también, nuestras obras. Y cada palabra también está siendo apuntada, hermanos, ¿verdad? Por eso este tema le puse, no te amarres apresuradamente con tus palabras, ¿verdad? Como dice allí en el Proverbios 6:2, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Imagínense entonces las palabras, dice que
El proverbista aquí hablaba, dice que te has enlazado con las palabras de tu boca. Todos conocemos un lazo, ¿verdad? Y sabemos para qué lo usan, para amarrar, ¿verdad? Y yo estaba meditando, digo, a veces nosotros somos bien rápidos. No pensamos dos veces. A veces cuando hablamos, cuando ya soltamos alguna ofensa, algo que ofendió a alguien, a un hermano o a algún familiar, ¿verdad? Se sale nomás, o la boca. Sino, como hijos de Dios tenemos que tener dominio propio, ¿verdad? Porque los hijos de Dios también se les nota porque tienen dominio propio, no solamente en las cosas que desee uno, sino también en la manera de hablar. Tenemos que tener pasividad para escuchar primeramente y después para hablar, ¿verdad? Porque a veces, como por ejemplo, cuando alguien ha hecho cosas, o más que nada, hay matrimonios que se han destruido por causa, o más bien, incluso hay matrimonios que están viviendo nomás porque a veces se dejaron llevar por el lazo de las palabras que le tiró aquel varón, aquel hombre, ¿verdad? Porque hay muchos hombres que son buenos tiradores. Allá en el mundo, aquí no creo, ¿verdad? Porque ya como hijos de Dios, los varones, ya no tenemos que andar mirando o andar como los que tenían buena labia para tirarle el lazo a las mujeres allá afuera. Aquí se nos quitó, ¿verdad? Pero allá afuera, ¿verdad? Dijera la pastora, aquí no creo, aquí porque ya somos cristianos, ya somos hijos de Dios. Pero allá afuera había buenos hombres que eran bien buenos para hablar, para lazar a las mujeres, las hacían caer en las trampas, ¿verdad? Incluso hay personas que se juntaron por emoción nada más. No se juntaron por verdaderamente amor. Y ahora que están con la persona que la conocen al derecho y al revés, ya están renegando, ya no quieren estar con esa persona, ¿verdad? O anhelarán estar con alguien más, ¿verdad? Pero ya lo que Dios te dio y a veces una de las cosas, por eso mismo, a veces con lo que sale de nuestra boca nos quedamos enlazados. A veces hay muchos que están con la persona incorrecta. A veces pueden pensar, no, pues Dios me puso esta persona. Pero a veces no es que Dios te la haya puesto, a veces porque tú te dejaste llevar por la emoción en el momento. Y por causa de eso, hermanos, a veces hacemos muchas cosas que caemos. A veces muchos tenemos esos anhelos de tener una casa, de tener un carro, el carro de nuestros sueños, que desde niño lo deseábamos tener. Y a veces decimos, no, pues este es mi carro de mi sueño, el Señor me dio este carro. Pero a veces vamos y nos quedamos con esa gran deuda, nos echamos deudas encima. Y a veces las cosas que nos echamos encima, a veces al final de todo nos viene robando la paz, la tranquilidad, el gozo, porque ya después ya no nos alcanza el dinero para la renta, ya no nos alcanza el dinero para sustentar los gastos de la casa, el pago del carro, y diciendo todavía que Dios nos los dio, porque cuando algo viene de Dios, Él va a traer el dinero para que todo salga. No va a hacer falta, pues, sino que todo va a ir conforme a las cosas de Dios, porque pues si Dios te lo dio, igual como las parejas también, si Dios les dio la media naranja con la que están compartiendo su vida, pues se va a dar, porque cuando no, pues van a estar viviendo, ¿verdad? Mal, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en el Proverbios 3, dice: haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo, ¿verdad? Y a veces así, hermanos, salemos fiadores por otros. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos querido ser más buenos que Dios? A veces queremos a los conocidos amigos. ¿Cuántos de nosotros nos han pedido favores, o incluso que luego dicen, quiero agarrar algo, o préstame tu crédito, o me puedes hacer el favor en esto? O sea, salemos fiadores, ¿verdad? Nos echamos el compromiso, nos echamos
cargas de otros sin que nosotros tengamos que ver ahí. Pero por eso a veces nosotros, como dice, a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios y tomamos la decisión de querer ayudarles sin antes consultar al Espíritu Santo, sin antes decirle: Espíritu Santo, está bien que haga esto, porque a veces Dios también está tratando con alguien para enderezarlo y nosotros vamos y metemos la pata, ¿verdad? Y causa de eso, a veces nosotros cuando hacemos eso, luego nos echamos un paquetazo encima, hermanos, que ya después si ya no paga una persona que le hayamos hecho el favor, ¿quién es el que va a pagar? Uno se va a echar ya sea el compromiso encima, ¿verdad? Sobre uno van a venir los problemas, sobre uno van a venir las dificultades. Y por eso, hermanos, tenemos que estar atentos a todo aquello que salga de nuestra boca, todo lo que le demos, lo que hagamos, lo que pensemos, las obras que hagamos, hay que pensarlo 2 veces. ¿Está bien hacer esto? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Verdad? Muchas de las veces, a veces es mejor, yo digo, ¿verdad? Pero a veces cada uno, ¿verdad? Porque como dice, cada cabeza es un mundo, no todos pensamos diferentes. Pero a veces es mejor a veces ayudar y a veces que prestar, porque por causa de cosas, a veces luego se echa uno que no pagan, que quedan mal, ¿verdad? Y hay muchas cosas que se echa uno de enemigos, se echa cosas encima, muchos problemas, o a veces nos pagan mal, nos quedan mal, y por causa de que nosotros quedar bien con esas personas. Y a veces les decimos sí, y ya después cuando reconocemos y empezamos a meditar, y le hubiera yo dicho que no. O a veces cuando hacemos cosas que actuamos por manera nuestra, nomás por nuestro propio pensamiento y sin dirección del Espíritu Santo, a veces ya después nos cuesta también reconocer los errores cuando fallamos o cuando hacemos malas decisiones. O a veces incluso cuando vamos a hacer algo, alguien de nuestra familia o nuestra pareja, nuestra ayuda idónea, nos hace ver que no está bien, ¿verdad? Pero a veces nosotros ya cuando estamos aferrados en querer lo que ya estamos queriendo tener, no importa, no le hacemos caso a lo que nos digan, y es ahí cuando tomamos la mala decisión, ¿verdad? Y ya después cuando nos hacen ver, ya no queremos aceptar, ¿verdad? Que fallamos. No queremos humillarnos, ¿verdad? Decir, no, sí, reconozco mi error, reconozco que no estuvo bien, reconozco que actué por impulso, me dejé llevar nomás por lo que estaba sintiendo en ese momento, ¿verdad? Y por causa a veces, por causa de las malas decisiones, habemos muchos que quedamos atrapados, hermanos, por las mismas palabras que salen de nuestra boca, ¿verdad? Cuando Dios transforma el corazón, también empieza la transformación en las palabras. Cuando Dios nos transforma el corazón, hermanos, día con día va habiendo un cambio en nosotros. Dejamos de hacer malos hábitos, dejamos de decir mentiras, ¿verdad? Y a veces, como pasaba a testificar la hermana Guadalupe ahorita, ¿verdad? Ella testificaba de lo que le está pasando a su papá. Y a veces no está en nosotros, hermanos, hacer un cambio radical, porque con nuestras propias fuerzas no se puede, ¿verdad? Tiene que haber la ayuda del Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu Santo, porque yo era una persona grosera y yo había intentado de dejar de decir groserías, pero no fue que por mi fuerza que yo dejé de decir eso, sino que fue por la ayuda del Espíritu Santo que me ayudó a cambiar, a transformar, ¿verdad? Me restauró y así es todo lo que hagamos, todo lo que pensemos hacer, hay que entregárselo en las manos de Dios, que solamente el Espíritu Santo es el que nos va a dar la guianza, ¿verdad? Para que podamos dejar de
de decir las cosas que no debemos de decir. Más que nada, yo creo que hoy en día lo que está acabando a muchos de nosotros son las mentiras, ¿verdad? Las mentiras que a veces ni una mentira blanca o por más chiquita que sea, yo creo que en Dios dice que no hay oscuridad. En Él no puede haber tinieblas. Él es luz. Él es verdad, ¿verdad? O sea que solamente tenemos siempre decir la verdad, y sabemos que la verdad siempre va a prevalecer. Porque cuando decimos mentiras, por más chiquita que sea, siempre sale a la luz. Siempre se dan cuenta de todo, hermanos. De todo, ¿verdad? Y más que nada, yo creo que ahorita en estos tiempos, creo que ya los taxis ya se acabaron. Es cuando todos empiezan a echar mentiras por querer agarrar más dinero del gobierno, ¿verdad? Pero al final de cuentas, hermanos, nos estamos echando más que nada una condenación encima, ¿verdad? Y la trampa de hablar sin sabiduría, vamos a Eclesiastés. O sea que entonces la palabra de Dios nos dice que a veces cuando hablamos sin sabiduría, hermanos, vamos a estar cometiendo errores, un error, otro error, metiendo la pata, metiéndola una y otra vez. Porque a veces yo creo que todos hemos cometido errores, ¿verdad? ¿Quién no va a cometer errores? Somos humanos, somos seres imperfectos, ¿verdad? Cometemos errores. Y a veces, más que nada, creo que de los errores es donde vamos a ir aprendiendo. Pero hay de aquel que sigue cometiendo el mismo error. Yo creo que no es que no haya aprendido, es que no quiere ver las cosas tal y como son, ¿verdad? Dice la palabra, alguien que quiera darle lectura. Eclesiastés 4, 5 a 6. Sí, amén. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso. Es Eclesiastés 5, 4 a 6. Ajá. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Las promesas, hermanos, a veces cuando somos bien rápidos para soltar palabras, o a veces cuando hacemos votos, declaramos cosas con nuestra boca, ¿verdad? Hacemos pactos, nomás a veces, así como decía la hermana hace un rato, en la dificultad, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos aquí porque hicimos una promesa? Yo sí hice, lo único que cuando estaba yo en la cárcel, yo le dije al Señor, si tú me ayudas, yo voy a inculcarle a mis hijos tu palabra, les voy a enseñar tu palabra, ¿verdad? Porque es cierto eso, hermanos, lo que testificaba la hermana, que cuando nosotros estamos en dificultad, ahí ya no sabemos a quién recurrir y le decimos de todo al Señor. Le hacemos, le juramos, y ya cuando Dios hace la obra, hermanos, ahí es cuando ya queremos negarlo, ahí es cuando ya queremos rechazar, ¿verdad? Ahí es cuando ya estamos como Pedro cuando lo negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces, ¿verdad? Y a veces en el momento de dificultad, cuando nosotros a veces estamos en esa necesidad de que alguien nos ayude y más que nada acudimos a Dios y le decimos, si tú me ayudas y me sacas de esta dificultad, o si sacas a este familiar de esta dificultad que está pasando, yo te voy a servir, Señor, ¿verdad? Pero ya cuando el familiar se pone bien, ahí es ya no quiere uno, ¿verdad? Luego le dice uno, voy a ser obediente, en todo lo que me mandes yo voy a hacerlo. Heme aquí, luego dice uno. Pero ya cuando vienen las luchas, las pruebas, ahí es cuando ya no queremos, o se nos olvida de la promesa que le hemos hecho a Dios, ¿verdad?
A veces decimos, te voy a servir en esto, te voy a servir en lo otro, voy a ayudar, voy a ir aquí, voy a ir allá, le voy a hablar a aquel, le voy a hablar a aquel. Pero ya después, ya no nos acordamos. Se nos olvida todo lo que le decimos al Señor, ¿verdad? Una de las cosas, hermanos, que tenemos que tener reverencia a Dios, tener ese temor. ¿A quién le estamos, con quién estamos hablando? ¿A quién le estamos hablando? ¿A quién le estamos haciendo esa promesa? ¿Verdad? Porque Dios, hermanos, Dios está escuchando todo lo que digamos. Todo, Él lo está escuchando, Él lo está viendo todo. A Él no se le pasa ninguna palabra, hermanos. Alrededor de nosotros, hagan de cuenta que tenemos más bien una cámara, ¿verdad? La cámara que es Dios, que es el Espíritu Santo, es el que anda con nosotros día y noche. Como dicen las 24 horas, 7 días a la semana, día con día, año con año. El Espíritu Santo de Dios es el que está dentro de nosotros. Y Él está siempre al pendiente de todo lo que andamos haciendo, de todo lo que andamos diciendo, de cada promesa que estamos diciendo, qué es lo que con qué estamos diciendo. En la boca, hermanos, dice la palabra de Dios que también está el poder de dar vida y dar muerte. O sea que con nuestras palabras podemos tanto edificar, ayudar a alguien que está en necesidad. Con las palabras que tú le digas, lo puedes levantar. Obviamente no con las palabras de uno, con las palabras que Dios ponga en el corazón de cada uno. Los va a levantar, tanto como para levantar, para dar vida, tanto como para dar muerte también. Porque a veces con la misma boca con la que bendecimos a Dios, hermanos, estamos haciendo a veces cosas, o estamos hablando mal, murmurando mal de un hermano, de alguien que hemos visto. Y esa es una de las cosas que a veces no medimos las consecuencias, hermanos. Por eso a veces quedamos atrapados conforme nuestras palabras que están saliendo de nuestras bocas, hermanos, ¿verdad? Dice en Proverbios 18:21, muchas veces el hombre habla impulsado por emociones, enojo, orgullo, miedo, deseo de defender y no medir el peso de las palabras hasta que las consecuencias se ven manifiestas, ¿verdad? En Proverbios 18:21, eso es lo que nos dice, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de su fruto, ¿verdad? Y así es, hermanos. A veces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando nos sentimos molestos? Cuando nos dejamos llevar por esa ira que tenemos adentro, ¿verdad? Actuamos bajo el impulso de lo que estamos sintiendo por dentro, porque dice la palabra también que de lo de adentro del corazón habla la boca. O sea, de cada uno de nosotros, de lo que hay dentro de nosotros. Si hay amor, vamos a reflejar amor. Si hay paciencia, vamos a reflejar esa paciencia. Si hay orgullo, vamos a reflejar ese orgullo. En nuestras palabras, cómo hablamos, cómo nos comportamos cuando nos dicen algo. Luego la manera de cómo vamos a actuar, ¿verdad? Es lo que está, porque dice que de lo que abunda, de lo que está dentro de nuestro corazón, pero también es de lo que está saliendo de nuestra boca, ¿verdad? Es lo que se va a ver reflejado en uno. Porque dice ahí la palabra que cuando nosotros no medimos las palabras que salen de nuestra boca, hermanos, a veces cuando alguien nos ofende, siempre va a haber eso dentro de nosotros que queremos defendernos, ¿verdad? Siempre va a haber algo que nos va a inquietar a decir algo, ¿verdad? Pero también esas palabras, si no las medimos, después nos vamos a estar arrepintiendo. Por eso tenemos que pensar 2 veces antes de lo que va a salir de nuestra boca. Y más que nada a veces con nuestras parejas, ¿verdad? Porque cuando nos ofenden o cuando nos sentimos ofendidos que alguien nos dijo, por eso hoy en día, hermanos, hay muchos matrimonios destruidos, por no medir las palabras. Hoy en día a veces viven peleados de tiempo
por algo que se dijo, por no medir las palabras, no pensar antes de 2 veces, viven peleados, ¿verdad? Viven lastimados, o incluso en un matrimonio también. ¿Por causa de qué hay división en los matrimonios? Por las palabras que se dijeron, se molestaron, se ofendieron. Por no medir, ¿verdad? O no pensar más bien 2 veces lo que salió de nuestra boca. Vamos a ir a Santiago 3. Gloria a Dios. Santiago 3. Dice la palabra, la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santo Dios. Imagínense, aquí la palabra de Dios nos dice, nos da un ejemplo, ¿verdad? De lo que del caballo, que le ponen el freno para refrenarlo. Las grandes, los barcos, los aviones, los grandes camiones, todos tienen un volante, un pequeño, como el barco, el pequeño timón que dice, ¿verdad? Son guiadas esas enormes, ya sea un enorme barco, una enorme nave, un avión, ¿verdad? Los guían. Los caballos, ¿de qué manera guían un caballo? Lo doman con el freno en lo que le ponen en la boca, ¿verdad? Lo refrenan. Son pequeñas cosas, hermanos, que mueven a esas grandes naves, a esas grandes cosas, ¿verdad? Y nosotros, a veces dice que nosotros ofendemos, ¿verdad? Y todo aquel que no ofenda dice que es varón, aquí lo cataloga como si fuera varón perfecto, ¿verdad? Y nosotros teniendo nuestra lengua, imagínense, hermanos, es un órgano pequeño, ¿verdad? Pero dice que es inflamado por el mismo infierno. O sea que esta boquita tan chiquita, a veces habemos unos que tenemos una boca grande, no solamente para hablar, ¿verdad? O sea, me refiero pues porque hay unos que tal vez no es para estar juzgando, pero hay unos que tienen una boca más grande, habemos de boca más chiquitas. Pero las cosas que son no se mide como en la boca o en la lengua, sino que lo que sale de adentro, ¿verdad? El fuego que sale de adentro. Porque a veces, hermanos, con tan solo una pequeña mentirita que salga, se hace un problemón demasiado grande, ¿verdad? Y por algo pequeño nada más. Por eso a veces nosotros, digo yo, como nuestros hermanos, los que venimos, traemos palabra, y no solamente nomás nosotros, sino que todos nosotros, como somos hijos de Dios, hermanos. A mí me da temor porque aquí la palabra en el versículo primero, en el 3, dice que no nos hagamos todos maestros, ¿verdad? O sea, porque todo lo que digamos, todo lo que digan nuestros hermanos, los que subemos aquí a predicar, de toda palabra que salga de nuestra boca, vamos a tener que dar cuenta. Vamos a tener que dar cuenta. Y digo yo, pues ¿cómo? ¿De qué manera yo a veces cuando me siento desanimado, cuando ya no quiero seguir,
Hay algo, la promesa que yo le... Y no es a veces, hermanos, por eso dice que no le hagamos promesas a Dios, porque luego no las vamos a cumplir. Porque nuestro corazón ahorita, cuando está en necesidad, en dificultad, al rato luego ya no queremos buscar de Dios. Ya cuando Dios te sanó, yo creo que todos a veces ya hemos recibido ese milagro de sanidad, o un familiar que estuvo en una dificultad, lo sacó de la dificultad. Pero ese familiar no quiere nada con Dios, no quiere buscar con Dios, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Si tú fuiste el que le dijo al Señor, yo te voy a servir o yo te voy a buscar, cúmplele, hermano, porque Dios no es hombre para que mienta, y Dios no puede ser burlado, hermanos. Por eso a veces mejor no prometerle nada a Dios, no hacer promesas ni juramentos con Dios, porque si a veces con tan solo con las palabras que decimos, a veces fallamos, a veces decimos, vamos a hacer esto y no lo hacemos, vamos a hacer el otro y tampoco lo hacemos. Le fallamos al hombre que lo estamos mirando, y Dios que no lo miramos, hermanos. ¿Cuántos más no le vamos a fallar, verdad? Por eso nuestro Señor Jesucristo dejó esta enseñanza: que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. Cuando digamos sí, hermanos, hazlo. Cuando digamos que no, permanece en tu no, ¿verdad? Pero no puedes decir como tal vez, o cuando te pregunten sí o no, y tú sales con tal vez, pero el tal vez también está como entre un pie adentro y un pie afuera, ¿verdad? Porque en Mateo 5:37, ahí nos habla la palabra que dice: pero sea vuestro hablar, si sí, sí, si no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, que lo que es más de eso, ya no puede ser un tal vez, porque eso ya no viene de Dios, ¿verdad? Eso es, hermanos, a veces nosotros mismos nos dejamos llevar y tentar por nuestra propia concupiscencia, porque cuando damos el tal vez no, ya a veces ahí porque nosotros estamos queriendo hacerlo, ¿verdad? Pero tenemos que estar firmes, hermanos. A veces, muchas de las veces nosotros hemos metido la pata por no quedar mal con el que nos vino a pedir un favor. Y más que nada, si ya es conocido de tiempo, a veces por no decirle no, le hacemos el favor. Y después, ¿qué es lo que pasa? Nos metemos en problemas por causa de querer ayudar a el que estaba en necesidad, ¿verdad? Porque a veces nosotros no conocemos las intenciones de cada uno de aquel que viene, ¿verdad?, a hablarnos y a pedirnos ayuda. A veces nosotros nomás, obviamente que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener misericordia y tenemos que ayudar al que está en necesidad, ¿verdad? Pero también a veces tenemos que tener ese discernimiento, hermanos. No podemos estar nomás como, oh, sí, esto sí, esto sí, esto sí. Porque saben, una de las cosas que yo me doy cuenta a veces, y no es que uno no quiera ayudar, ¿verdad? Tenemos que estar atentos, porque la sabiduría, hermanos, cuando alguien, un hombre, más que nada cuando nosotros, ¿de qué manera se nos va a ver la madurez espiritual? Cuando, hermanos, cuando a veces nos ponemos mejor a escuchar y hablar después, ¿verdad? Porque a veces hablamos y no terminamos de hablar o no terminan de hablar los que nos están diciendo, y ya estamos metiendo ya más la lengua, y ahí nos va a hacer caer. Vamos a decir una cosa que no está bien, ¿verdad? Y esa es una de las cosas en las cuales podemos tener, cuando a alguien se le mire que tiene, porque la madurez espiritual no es tener tanto conocimiento, sino que la madurez espiritual es estar discerniendo, ¿verdad? Y que nuestras palabras, más que nada, seamos íntegros con aquello que decimos, con lo que digamos, hermanos. Tenemos que ser íntegros, tenemos que tener esos, como hombres de Dios, tenemos que tener esos principios de que lo que digamos, que se cumpla, hermanos, ¿verdad? Porque si le quedamos, no solamente le vamos a quedar mal a alguien. Cuando alguien queda mal, hermanos, que no le cumplimos, ¿de qué manera nos catalogan? Que es un mentiroso, es un chismoso, ahí viene el chismoso. Y luego, más que nada, cuando somos cristianos, luego dicen, ahí viene el hermano chismoso, ¿verdad?
Perdemos la credulidad, hermanos. Ya ni nos creen. Ya no van a creer en ti, en tu palabra más que nada. Porque en la palabra tiene que haber valor. ¿De qué manera se va? La palabra tiene que tener credulidad ante todos y ante el mundo espiritual, hermanos. Cuando nosotros estamos diciendo, venimos y decimos cosas y no las hacemos, no las vivemos, el diablo se va a estar riendo, ¿verdad? O incluso va a estar diciendo, no, este hermano dice esto y dice el otro. Y el enemigo va a estar burlándose por medio de alguien más. Va a decir, y este hermano no está viviendo verdaderamente lo que dice, lo que habla, ¿verdad? No lo vive. Pero esa es una de las cosas, hermanos, que como hijos de Dios tenemos que vivir en verdad, ¿verdad? Tenemos que seguir la verdad, porque Él es verdad. La palabra de Dios, Él mismo es la verdad. Amén. La lengua es como un espejo interior. Si hay enojo, es lo que va a revelar dentro de nosotros, lo que está dentro de nosotros, ¿verdad? A veces, hermanos, cuando nosotros tenemos algo que nos dejan, a veces las palabras que nosotros declaremos, a veces esas mismas también no nos están dejando, hermanos, avanzar. No nos están dejando dar esos pasos adelante que tenemos que dar. Porque cada palabra, cada declaración que hagamos con nuestra boca, hermanos, a veces esa es una de las cosas que no vamos a poder avanzar si estamos siempre diciendo no puedo, no tengo a veces. O no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, hermanos, vamos a ser usados para la gloria de Dios. Y cada uno de nosotros vamos a ir creciendo. Yo sé que es al tiempo de Dios, no es al nuestro, ¿verdad? Porque qué más quisiéramos cada uno de nosotros, ¿verdad? Ya saber tanto, pero también tanta sabiduría. ¿Qué vamos a hacer? Y más que nada la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo, esta es satánica y diabólica. Más que nada llenarnos de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque esa es la que nos va a ayudar a caminar con bien, la que nos va a ayudar a que seamos prudentes en las decisiones, en las cosas que hagamos. Porque la sabiduría de Dios, la que viene de lo alto, es la que nos va a guiar. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar, hermanos, ¿verdad? Pero cuando tenemos Dios no nos dio un espíritu de temor, hermanos, sino que Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y como hijos de Dios tenemos que aprender a usar ese dominio que esté dentro de nosotros. Cada una de las cosas en las cuales, hermanos, que tenemos que poner en prueba, más que nada en práctica, el dominio propio. Porque a veces el dominio propio, a veces no lo estamos practicando y por eso día con día vamos a estar fallando, hermanos. Si no tenemos dominio propio, porque a veces no decimos no a una cosa. Y como les decía, a veces, pues nosotros por naturaleza, ¿verdad? El ser humano por naturaleza es emocional, se deja llevar por las emociones, ¿verdad? Y mientras no estemos poniendo por obra el dominio propio, vamos a estar siendo arrastrados de un lugar a otro, ¿verdad? Sino que tenemos que poner en prueba el dominio propio y también las cosas en las cuales a veces tenemos que también poner, hermanos, no declarar, a veces con nuestra propia lengua declaramos a veces también. Las palabras negativas que salen de nuestra boca también se hacen manifiestas en el mundo espiritual, hermanos. ¿Por qué causa a veces no podemos avanzar? ¿Por qué a veces no podemos? Yo creo que todos cuando nos subimos, o los que no se han subido a hablar aquí, yo creo que tienen ese miedo, ese temor de decir qué voy a decir, ¿verdad? De decir, no tengo palabras que decir. Y más que nada, cuando nunca nos han pasado enfrente o nunca hemos hablado delante de, pues aquí no es un gran público, pero delante de los hermanos, ¿verdad? Aquí no hay nadie que te vaya a criticar, no hay nadie que te vaya a juzgar, hermanos. Lo que salga de tu corazón, lo que Dios te ponga en tu corazón, háblalo, sino que la cosa es de que venzas ese temor, eso que no te está dejando avanzar. No tienes que tener esos pensamientos de derrota, esos pensamientos del qué dirán, esos pensamientos de la murmuración, ¿verdad? Porque como les digo, a veces nosotros
somos bien buenos para juzgar, para criticar, para hablar mal de alguien, ¿verdad? Que hizo algo mal o que no está haciendo las cosas bien. A veces somos buenos para eso, hermanos, ¿verdad? Pero tenemos que tener actuar el poder de Dios en nosotros, ¿verdad? Para que podamos seguir adelante. Y esa es la trampa de declarar la derrota. Eso es lo que nos habla en Proverbios 23:7. ¿Alguien que le quiera dar lectura? No hay nadie, hermanos. Bajo la misma comunión. Proverbios 23:7. Porque cuál es tu pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice que cuál es el pensamiento, tal cual somos, dice, ¿verdad? Así que, hermanos, a veces Dios nos dio ese poder y autoridad de avanzar. No tengamos esos pensamientos de retroceso, porque si tú estás pensando eso, entonces eso es lo que eres, ¿verdad? Porque ahí dice, a veces decimos, Dios ya no está conmigo, no voy a poder cambiar, o no miro ningún cambio en mí, hermanos. A veces así nos llenamos, pero hay que sacar esos pensamientos de derrota de nosotros, ¿verdad? Si Dios nos puso aquí, hermanos, es para que se avive esta ciudad, es para que se levante, para que nos levantemos. No solamente, tal vez no todos puedan tener ese don de venir y hablar delante de todos, ¿verdad? Pero todos, para cada cosa, todos le sirvemos a Dios, hermanos. Va a haber unos que son intercesores, ¿verdad? Pero hay que usar, ¿verdad? Lo que Dios ha puesto en nuestras manos y no tener esos pensamientos de que no vamos a poder avanzar, ¿verdad? Por causa de que muchos no entraron en el pueblo, en el pueblo donde fluía leche y miel, a la tierra prometida. ¿Por qué no entraron muchos de ellos? Por el temor, ¿verdad? Por los pensamientos que tenían. Y esos pensamientos nunca nos van a dejar avanzar, hermanos. Y en Salmos 141:3 en Salmos 141:3 la palabra de Dios nos habla, dice: pon guardia a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Eso es lo que decía el rey David, hermanos, ¿verdad? Que pusiera guarda en su boca y que guardara la puerta de sus labios. O sea que entonces nuestra puerta, hermanos, nuestra boca es como una puerta de donde salen las cosas, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo decía que no de lo que entra en la boca es lo que contamina al hombre. No es lo que la comida no nos contamina, sino lo que sale de nuestra boca es lo que nos contamina. Todo aquello, hermanos, que digamos, todo aquello que digamos, más que nada sin estar atentos a lo que estamos escuchando o lo que digamos. Y a veces, hermanos, yo creo que todos a veces, ¿cuántos de nosotros a veces todavía se nos ha chispoteado una grosería? Es porque yo creo que en ocasiones, yo creo que todavía a veces, porque el viejo hombre todavía está en nosotros, hermanos. Y lo tenemos que crucificar constantemente, ¿verdad? Porque si no lo crucificamos constantemente, si no tenemos ese dominio propio, este hombre que está crucificado, el hombre viejo que está dentro de nosotros, ese a gritos quiere salir, a gritos quiere volver a hacer lo mismo, ¿verdad? A gritos quiere decir lo que decía antes. Y a veces por eso se chispotean esas malas palabras, esas cosas que todavía se nos salen de nuestra boca, hermanos, ¿verdad? Porque el viejo hombre se está queriendo manifestar nuevamente en nosotros. Pero por eso, hermanos, día con día tenemos que estar permaneciendo bajo la dirección de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, porque
Decía el libro de Zacarías, no es con nuestra fuerza, no es con fuerza ni con ejército, sino que con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que no es con nuestra fuerza, hermanos. Tenemos que estar, ¿verdad? Tenemos que tener esa confianza que Dios es el que está haciendo la obra en nosotros, que el Espíritu Santo es el que nos está guiando, el que nos está llevando por caminos rectos, ¿verdad? Por eso, hermanos, lo que hagamos, ya sea en obras o en dichos, no hay que quedar enlazados. Hay que tratar de hacer lo que digamos. Si nuestro sí sea un sí, por cualquier cosa que digamos, vamos a hacer esto, vamos a ir aquí, vamos a ir allá. Que se haga tu palabra ver, hermanos, ¿verdad? Porque si no, como les digo, va a perder credulidad nuestra palabra, no va a tener poder, no va a tener autoridad. ¿Por qué causa nuestro Señor Jesucristo cuando llegaba? Las palabras que decía, cuando reprendía a demonios, ¿por qué causa? Por su palabra, ¿verdad? Por la autoridad que él cargaba. Pero si nosotros andamos echando mentira aquí y allá y diciendo una cosa y no la cumplimos, si somos hombres de doble ánimo, ¿tú crees que va a tener credulidad tu palabra con alguien más? O incluso para reprender que cuando quieras reprender, ¿tú crees que los demonios se van a sujetar? Se van a estar burlando como los hijos de Sebas, ¿verdad? Que se burlaban, ¿verdad? Que decían que conocían a Pablo y a Cristo, pero a ellos no los conocían. ¿Por qué no los conocían? Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, hermanos, tenemos que mostrar ese carácter, ¿verdad? No solamente en palabras, sino que también en hechos. Amén. Y pues hasta aquí llegó la palabra, hermanos. Hay que seguir perseverando en los caminos de Dios. Hay que